Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para otro vídeo lleno de drama, secretos y sorpresas. Hoy tenemos un tema que, bueno, digamos que es bastante fuerte. El título ya lo dice todo, Demet y Can, choque brutal. Su respuesta te sorprenderá. Nunca más. Ya sé, la curiosidad está a tope, ¿verdad? Y es que la historia que les voy a contar hoy es una de esas que te dejan pegado a la pantalla, preguntándote qué demonios está pasando, y sobre todo, cómo se llega a esto. Para los que no los conocen, Demet Özdemir y Can Yaman son dos nombres que resonaron mucho en el mundo de las novelas turcas. Protagonizaron una de las series más exitosas de los últimos años, Erkencikus, Pájaro Soñador, para los que no están familiarizados con el título en turco, y la química entre ellos era explosiva. Literalmente. La gente se volvió loca por ellos, por la pareja que hacían en pantalla y obviamente, muchos esperaban que la magia también sucediera en la vida real. Pero como suele suceder, la realidad a veces es mucho más complicada que cualquier guión de telenovela. Y es precisamente lo que vamos a explorar hoy. Vamos a hablar sobre ese choque brutal que anuncia el título, sobre la reacción de Can y sobre todo, vamos a entender por qué la frase nunca más resuena con tanta fuerza en esta historia. Prepárense porque esto va a ser una montaña rusa de emociones. Y antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es gratis, les asegura que no se van a perder ninguno de mis vídeos, y además me ayudan a seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido sobre el mundo de las series turcas, chismes, curiosidades y mucho más. Así que ya saben, suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Bueno, volviendo a Demet y Can. La serie Erkencikus fue un boom. La historia, los personajes, los paisajes, todo atrapaba. Y claro, la química entre los protagonistas, Demet y Can, era innegable. Se veía en la pantalla, en las entrevistas, en los eventos, y los fans obviamente empezaron a soñar. A soñar con un romance real, con una historia de amor que trascendiera la ficción. Y claro, empezaron a aparecer rumores, fotos, supuestas pistas, todo alimentando la expectativa. Al principio, todo parecía perfecto. Las fotos juntos, las miradas cómplices, las declaraciones. Parecía que la magia de la serie se estaba trasladando a la vida real. Y en medio de todo este furor, la serie fue un éxito internacional, lo que los obligó a participar en muchos eventos promocionales y viajar por distintos países. Los fans los adoraban juntos y la idea de que estuvieran enamorados fuera de la pantalla era, para muchos, el final perfecto para su cuento de hadas. Pero la realidad, como les decía, a veces es mucho más complicada. Empezaron a circular rumores de discusiones, de desencuentros, de tensiones. Y de repente la situación se empezó a torcer. Empezaron a distanciarse, a evitarse en eventos, y la química que antes era evidente, se desvaneció como la niebla. Los fans, que habían estado celebrando su romance, empezaron a preguntarse qué estaba pasando. ¿Qué había ocurrido? Y ahí es donde entra el choque brutal. Las versiones sobre lo que sucedió son muchas y algunas son, bueno, digamos que bastante fuertes. Se habla de problemas de ego, de diferencias irreconciliables, de celos. La prensa del corazón turca, siempre atenta a este tipo de situaciones, se encargó de alimentar la polémica publicando rumores, fotos y analizando cada gesto, cada palabra, cada interacción de los actores. Las fuentes de información eran contradictorias, pero el resultado fue el mismo, la relación entre Demet y Can se rompió. Y se rompió de forma definitiva. Y aquí es donde entra la respuesta de Can, esa respuesta que, según el título, nos va a sorprender. Can Yaman, conocido por su fuerte personalidad y por no callarse nada, respondió a todas las especulaciones. Y en ocasiones sus respuestas fueron directas. Muy directas. Algunas declaraciones fueron consideradas controvertidas y otras, simplemente, dejaron en shock a sus fans. En varias ocasiones hizo referencia a la situación, dando a entender que había diferencias que no se podían superar. Habló de malentendidos, de falta de respeto, y hasta llegó a decir que la situación había sido complicada. Y aquí es donde entramos en la parte más delicada. La verdad es que es difícil saber exactamente qué pasó entre ellos. Las fuentes son variadas, las versiones contradictorias.
Pero lo que sí es cierto es que la relación entre ellos, que parecía ser una historia de cuento de hadas, terminó de forma abrupta y, en muchos aspectos, dolorosa. Y la frase nunca más que aparece en el título, resume a la perfección esa ruptura. Representa la imposibilidad de una reconciliación, de un reencuentro, de un futuro juntos. Es un cierre definitivo a una historia que en su momento hizo soñar a millones de personas. Pero, ¿qué más sabemos de este choque brutal? Para entenderlo mejor, desmenucemos un poco más la historia. Como ya mencionamos, Erkenci-Kuş fue un fenómeno. La serie, ambientada en el mundo de la publicidad, nos presentaba a Sanem, una joven soñadora que por azares del destino, termina trabajando en la agencia de su padre y se cruza con Candy Beat, un fotógrafo de renombre con un carácter un tanto peculiar. La trama se basaba en un enredo amoroso lleno de malentendidos, secretos y, por supuesto, mucha pasión. La serie conquistó audiencias de todo el mundo, y la pareja protagonista se convirtió en el centro de atención. La química entre Demet y Can era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en pantalla, todo sugería una conexión real, algo más allá de la ficción. Los fans, como es habitual, se enamoraron de la pareja, y comenzaron a fantasear con un romance fuera de la pantalla. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y especulaciones. Se analizaba cada publicación, cada interacción, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Y al principio parecía que sus sueños se harían realidad. Las fotos juntos en eventos y fuera del rodaje eran constantes. Las declaraciones, aunque ambiguas, alimentaban las expectativas. Se les veía cómplices, felices, disfrutando de la compañía del otro. Parecía que la magia de Erkenci-Kuş se estaba trasladando a la vida real. La serie, por su parte, seguía cosechando éxitos, lo que los obligaba a viajar por todo el mundo, promocionando su trabajo. Y en cada evento, la expectación por verlos juntos era máxima. Los fans los aclamaban, coreaban sus nombres, y pedían a gritos que su amor fuera eterno. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, la realidad es mucho más compleja que cualquier guión. Empezaron a surgir los primeros rumores de problemas. Discusiones, desencuentros, tensiones. Detalles que, aunque mínimos al principio, fueron encendiendo una llama de incertidumbre en los seguidores. Se hablaba de diferencias de carácter, de incompatibilidad de horarios, de presiones mediáticas. Y poco a poco la situación se fue torciendo. Las fotos juntos se volvieron menos frecuentes. Las apariciones públicas más distanciadas. La química, que antes era palpable, comenzó a desvanecerse. Las miradas cómplices desaparecieron, y en su lugar, se percibía una cierta frialdad. Los fans, que habían estado celebrando su amor, empezaron a preocuparse. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué este cambio tan radical? ¿Se había acabado la magia? Y ahí es donde entramos en el choque brutal. La ruptura, aunque no fue anunciada públicamente de forma explícita, se hizo evidente. Y a partir de ese momento comenzaron a circular versiones de lo que había sucedido. Versiones contradictorias a veces, pero siempre cargadas de polémica. Algunos apuntaban a problemas de ego. Se decía que ambos actores, acostumbrados a ser el centro de atención, tenían dificultades para compartir protagonismo. Que las constantes presiones mediáticas y el éxito repentino les habían afectado, generando tensiones y conflictos. Otros, en cambio, hablaban de diferencias irreconciliables. De personalidades incompatibles, de visiones opuestas de la vida. Se decía que Demet, más reservada y discreta, no soportaba la exposición mediática de Can, ni sus salidas de tono. Y que Can, por su parte, no entendía la necesidad de Demet de mantener su privacidad. También se habló de celos. Se rumoreaba que Demet, al ver la creciente popularidad de Can, había sentido inseguridad. Y que Can, por su parte, había reaccionado con celos ante la atención que Demet recibía de otros hombres. La prensa del corazón turca, como era de esperar, se encargó de alimentar la polémica. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias sensacionalistas, se lanzaron a analizar cada gesto, cada palabra, cada interacción de los actores. Se publicaron fotos robadas, supuestas declaraciones de fuentes cercanas, y todo tipo de rumores que solo contribuían a aumentar la incertidumbre y la especulación. Las fuentes de información eran contradictorias. Algunos medios afirmaban que la ruptura se había producido de forma amistosa,
y que ambos actores habían decidido tomar caminos separados para enfocarse en sus carreras. Otros, en cambio, aseguraban que la ruptura había sido traumática, y que la relación había terminado de forma abrupta y dolorosa. Pero a pesar de las diferentes versiones, el resultado fue el mismo: la relación entre Demet y Can se había roto. Y se había roto de forma definitiva. La magia de Erkencycus se había esfumado, y la pareja que había hecho soñar a millones de personas se había separado. Y es aquí donde entra la respuesta de Can Yaman, esa respuesta que, como les dije al principio, nos va a sorprender. Can, conocido por su personalidad fuerte y por no callarse nada, no se quedó callado ante las especulaciones. Decidió romper el silencio y hablar, aunque fuera de forma indirecta, sobre lo sucedido. Y en ocasiones sus respuestas fueron directas. En entrevistas en redes sociales, en sus apariciones públicas, Can hizo referencia a la situación. Habló de malentendidos, de falta de respeto, de diferencias irreconciliables. En algunos casos, sus declaraciones fueron consideradas controvertidas. En otros simplemente dejaron en shock a sus fans. Por ejemplo, en una entrevista, Can afirmó que la situación había sido complicada. Que habían existido problemas de comunicación, y que a pesar de sus esfuerzos, no habían logrado superar las diferencias. También hizo referencia a la presión mediática, afirmando que había sido uno de los factores que habían contribuido a la ruptura. En otra ocasión, Can publicó un mensaje en redes sociales que fue interpretado por muchos como una indirecta a Demet. En el mensaje hablaba de la importancia del respeto, de la honestidad y de la sinceridad en una relación. Y afirmaba que, a pesar de sus diferencias, siempre había intentado ser fiel a sus principios. Algunos de sus comentarios fueron recibidos con críticas. Se le acusó de ser soberbio, de no asumir su responsabilidad en la ruptura y de hablar mal de Demet. Otros, en cambio, defendieron a Can, afirmando que tenía derecho a expresar su opinión y a defenderse de las acusaciones. Lo cierto es que las respuestas de Can, aunque directas, no revelaron todos los detalles de lo sucedido. No se sabe con certeza cuáles fueron los motivos reales de la ruptura. Las versiones son muchas y las fuentes contradictorias. Pero lo que sí es cierto es que la relación entre Demet y Can, que parecía sacada de un cuento de hadas, terminó de forma abrupta y, en muchos aspectos, dolorosa. Y la frase "nunca más" que aparece en el título, resume a la perfección esa ruptura. Representa la imposibilidad de una reconciliación, de un reencuentro, de un futuro juntos. Es un cierre definitivo a una historia que en su momento hizo soñar a millones de personas. ¿Y ahora, qué pasó con sus carreras después de este choque brutal? Ambos actores, a pesar de la ruptura, siguieron adelante con sus proyectos. Demet, por ejemplo, ha consolidado su carrera como una de las actrices más importantes de Turquía. Ha participado en varias series y películas exitosas, y ha ganado numerosos premios y reconocimientos. Demostrando su talento y profesionalismo, Demet ha sabido reinventarse y mantenerse vigente en la industria, atrayendo a una gran cantidad de seguidores. Can, por su parte, también ha seguido cosechando éxitos. Ha incursionado en proyectos internacionales, trabajando en series y películas en diferentes países. Ha demostrado su versatilidad como actor, y ha conquistado a nuevas audiencias. Además, ha logrado mantener su popularidad y su estatus como uno de los actores más deseados y admirados de Turquía. Es importante destacar que, a pesar de las diferencias, ambos han logrado mantener una actitud profesional en el ámbito laboral. Aunque no han vuelto a trabajar juntos, han demostrado respeto mutuo y han evitado declaraciones que pudieran perjudicar la imagen del otro. Pero en lo personal, la historia entre ellos quedó cerrada. Y la frase "nunca más" es la que define su relación actual. No hay indicios de que vuelvan a colaborar en algún proyecto, ni de que exista una posibilidad de reconciliación. La ruptura fue definitiva, y ambos han seguido caminos separados. En definitiva, la historia de Demet y Can es un claro ejemplo de cómo la realidad puede superar a la ficción. Un romance que parecía sacado de un cuento de hadas, pero que terminó con un choque brutal y un nunca más. Y la respuesta de Can, aunque en ocasiones controvertida, refleja esa ruptura definitiva. Es importante recordar que esto es parte del mundo del espectáculo, y que detrás de las cámaras hay personas con sentimientos, con vidas propias. Y a veces las relaciones, por más bonitas que parezcan en la pantalla, pueden terminar de forma inesperada.
Las presiones, los egos, las diferencias de carácter, todo puede influir en el desenlace de una historia. Así que, como hemos visto, la historia de Demet y Can es un claro ejemplo de cómo la realidad puede superar a la ficción. Un romance que parecía sacado de un cuento de hadas, pero que terminó con un choque brutal y un nunca más. Y la respuesta de Can, aunque en ocasiones controvertida, refleja esa ruptura definitiva. Llegamos al final del vídeo, chicos. Espero que les haya gustado este análisis. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que algún día veremos a Demet y Can trabajar juntos de nuevo? ¿Creen que es posible que exista una amistad después de todo lo que pasó? ¿Qué lado de la historia creen que es el más cercano a la realidad? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Qué lecciones podemos sacar de esta historia? ¿Cómo creen que la fama y la exposición mediática afectan las relaciones sentimentales de los famosos? ¿Creen que los fans deberían ser más respetuosos con la privacidad de los actores? Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que si les gustó, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Chau.